Hola a todos, hoy les voy a enseñar paso a paso cómo factorizar una diferencia de cuadrados. Antes de factorizar, lo primero es saber reconocerla. Tenemos aquí esta expresión, x al cuadrado menos 9. Vean cómo sabemos que esto es una diferencia de cuadrados, fijándonos en tres cosas. Fíjense que la primera cosa es que hay solo dos términos, el primero y el segundo. La segunda cosa es que están restando, hay un menos justo en la mitad. Y la tercera cosa, la más importante, es que los dos son cuadrados perfectos. X al cuadrado es un cuadrado y el 9 también, porque 9 es 3 por 3. Lo que sigue es la fórmula clave de todo este caso, así que vale la pena entenderla bien. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por la menos b. Y vean de dónde viene. Esto sale del producto notable, suma por diferencia. Si ustedes multiplican a más b por a menos b, obtienen al cuadrado, luego menos ab y más ab, y al final menos b al cuadrado. Y aquí está la magia. Fíjense que los dos términos del medio, menos ab y más ab, son iguales pero con signo contrario, así que se cancelan y nos queda solamente a al cuadrado menos b al cuadrado, que es justo la diferencia de cuadrados del principio. Sabiendo de dónde sale, el método es muy sencillo y son 4 pasos. Primero, sacamos la raíz cuadrada del primer término y esa va a ser la raíz a. Segundo, sacamos la raíz cuadrada del segundo término y esa va a ser la raíz b. Tercero, escribimos los dos paréntesis, uno con la suma y el otro con la resta. Y cuarto, comprobamos multiplicando de vuelta para quedar tranquilos. Vamos con el primero, el más sencillo, para coger la idea. Tenemos que factorizar x al cuadrado menos 9 y lo vamos a resolver completito, sin saltarnos ningún paso. Sacamos la raíz cuadrada de cada término. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 nos da 9. Ahora armamos los dos paréntesis con esas raíces. Como la raíz a es x y la raíz b es 3, en el primer paréntesis la sumamos x más 3 y en el segundo paréntesis la restamos x menos 3. Así que la respuesta es x más 3 por x menos 3. Y en esta hoja comprobamos, multiplicando de vuelta con la distributiva, x por x nos da x al cuadrado. Luego nos aparecen los dos términos del medio, menos 3x y más 3x, y fíjense que esos dos del medio se cancelan, porque son iguales con signo contrario. Al final, x por menos 3 y 3 por x ya cancelados, nos deja menos 9. Volvemos al original, x al cuadrado menos 9, así que quedó perfecto. Ahora subimos un poquito la dificultad, con un número adelante. Tenemos que factorizar 4x al cuadrado menos 25. Sigue siendo una diferencia de cuadrados, dos términos, restando, y los dos cuadrados perfectos. Sacamos la raíz de cada término, y aquí hay que tener cuidado con el primero. La raíz de 4x al cuadrado es 2x, porque 2x por 2x nos da 4x al cuadrado. Y la raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 nos da 25. Armamos los dos paréntesis con esas raíces. Como la raíz A es 2x y la raíz b es 5, en el primer paréntesis la sumamos 2x más 5 y en el segundo la restamos 2x menos 5. Así que la respuesta es 2x más 5 por 2x menos 5. Comprobamos otra vez, multiplicando de vuelta con la distributiva. 2x por 2x nos da 4x al cuadrado. Luego los dos del medio, menos 10x y más 10x, que de nuevo se cancelan por ser iguales con signo contrario. Y al final, 5 por 5 con su menos nos deja menos 25. Volvemos al original, 4x al cuadrado menos 25, así que quedó perfecto. Este ejemplo trae una sorpresa muy importante, así que pongan atención. Tenemos que factorizar x a la cuarta menos 16. Otra vez son dos términos, restando, y los dos cuadrados perfectos, así que es una diferencia de cuadrados. Sacamos las raíces. La raíz de x a la cuarta es x al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado nos da x a la cuarta, y la raíz de 16 es 4.
Así que la raíz a es x al cuadrado y la raíz b es 4. Con eso armamos los dos paréntesis. Nos queda x al cuadrado más 4 por x al cuadrado menos 4. Y aquí está la sorpresa. Fíjense bien en el segundo paréntesis, x al cuadrado menos 4. Eso vuelve a ser dos términos, restando, y los dos cuadrados perfectos. Es decir, es otra diferencia de cuadrados, así que todavía la podemos factorizar más. Seguimos en una hoja nueva para factorizar ese segundo paréntesis. Tomamos x al cuadrado menos 4. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 4 es 2. Entonces x al cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2. Así que la respuesta completa, ya factorizada hasta el final, es x al cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2. Y una última cosa muy importante. El primer paréntesis, x al cuadrado más 4, ese ya no se puede factorizar, porque ahí hay una suma, no una resta. Recuerden que la diferencia de cuadrados siempre necesita un menos. Y para cerrar, la trampa más importante de todas, donde mucha gente se equivoca, así que pongan mucha atención. Fíjense en esta expresión, x al cuadrado más 9. Vean que aquí hay un más y no un menos. Y una suma de cuadrados no se factoriza con esta fórmula. La diferencia de cuadrados siempre necesita una resta, un menos en la mitad. Así que no se dejen engañar por el parecido, para que les quede grabado. A al cuadrado menos b al cuadrado, esa sí se factoriza. Pero al cuadrado más b al cuadrado, esa no se factoriza así. El menos es el que manda. Recapitulemos todo lo que aprendimos. Para factorizar una diferencia de cuadrados, primero verificamos que sean dos términos, restando, y que los dos sean cuadrados perfectos. Segundo, sacamos la raíz cuadrada de cada uno. Tercero, escribimos los dos paréntesis, uno con la suma y el otro con la resta. Cuarto, seguimos factorizando si todavía se puede. Y recuerden siempre que la suma de cuadrados no se factoriza así. Bueno, practiquen mucho, que así se aprende. Y antes de despedirnos, si el video te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana, que así te enteras apenas suba los demás casos de factorización. Nos vemos en el próximo video.